El tiempo es corto. ¿Qué es tu vida? Es como un vapor que aparece durante un tiempo y luego desaparece. Y si alguien me lo hubiera dicho cuando tenía 20 años, que esta vida era muy corta y que así pasaría, no lo hubiera creído. Y si te lo digo, tú tampoco lo creerás. No puedo lograr que los jóvenes comprendan lo breve que es la vida y lo rápido que pasa. Parece que fue ayer cuando estaba en la escuela. A cada uno de nosotros aquí se le ha dado la misma cantidad de tiempo. En un día, 1440 minutos al día, 168 horas por semana. 70 años Dios nos permite vivir. Y es interesante para mí que con toda nuestra ciencia médica nunca hemos pasado de esa mágica marca. El hombre estadounidense promedio hoy vive 70 años y 4 meses. La media femenina es de 73 años y 6 meses. Más personas viven hasta los 70, pero la edad promedio de un estadounidense todavía es de 70 años, como se muestra en las Escrituras. ¿Qué es lo que piensas cuando sabes que solo tienes una corta vida para gastar y que ésta pronto terminará? Anotaría mis prioridades en la vida y me comprometería con ciertas de ellas. Ahora es el tiempo para aceptar las cosas que deberíamos hacer, las clases que deberíamos tomar, los libros que deberíamos leer. Hazlo ahora. La familia que te necesita. Pasa más tiempo con ellos ahora. Escribe ahora esa carta a quien siempre has intentado escribir. El dinero que debes dar, dalo ahora. El tiempo para estudiar, hazlo ahora. A la gente que deberías ver, hazlo ahora. Cada vez que el reloj suena, parece decir ahora. Hoy puedes escuchar su voz, porque tal vez no haya un mañana para ti ni para mí, porque hay una advertencia al tiempo. El tiempo se acaba para nosotros. El tiempo es demasiado corto para la indecisión y la vacilación. No te detengas entre dos opiniones. Los tontos dicen que el tiempo es largo. Cada mañana tenemos 86.400 segundos para gastar e invertir. Y cada día el banco llamado tiempo abre una nueva cuenta para ti y para mí. No permite saldos ni sobregiros. Y si fallas al utilizar los depósitos del día, la pérdida es tuya. La Biblia dice: redime el tiempo porque los días son malos. Y los días en los que vivimos son muy malos. Y si alguna vez hubo tiempo para que el Evangelio pueda transformar el corazón humano, es ahora. Jesús dijo que mientras sea de día, debemos hacer la obra del que nos envió. La noche llegará a tu vida. Sin embargo, existirá serenidad por la obra del Señor Jesús. Es la calidad de vida, no su duración. Jesús solo tenía 33 años y terminó en la cruz. Para el mundo, Él fue un fracaso en ese momento, pero aún al final de su vida, Él dijo: terminé el trabajo que tú me diste para que yo hiciera. Por eso no importa si tú vives otro año más, o 2 años, o 5 años más. La pregunta es: ¿tu trabajo será terminado? ¿Hay alguna calidad en este? ¿Hay dedicación en este? El tiempo puede ser una gran herramienta, pero también podemos ser su esclavo. El tiempo también requiere de una acción inmediata, por el hecho de que el tiempo es corto para todos. Ahora es el tiempo indicado. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Descubre que quienes conocen las Escrituras son los que tienen el poder hoy.
pero necesitamos hombres y mujeres que caminen con Dios. Y si haces eso, tú también puedes terminar el trabajo que Dios te dio para hacer y a ayudarnos a hacer más conciencia de la brevedad de la vida y la urgencia del tiempo, y así podríamos invertir el poco tiempo que tenemos en el reino de Dios. Si este video fue de bendición para tu vida, déjanoslo saber a través de un comentario. Danos un like y compártelo para que otros también sean bendecidos. Hablar personalmente con un consejero que aclarara cualquier pregunta que tuvieran y también oraban por ellos. Además, se les obsequiaba una copia del Evangelio de Juan o un folleto de estudio bíblico. En Moscú, durante una campaña evangelística en 1992, 40.000 personas del público salieron al frente tras su llamado al altar. Durante sus cruzadas, a Billy le gustaba utilizar con frecuencia la canción Tal como soy para hacer el llamado. Su amigo Cliff Barrow recuerda que la respuesta a su invitación, la cual era constantemente sobrecogedora, fue una de las facetas más asombrosas del ministerio de Graham. Con frecuencia, Billy estaba tan cansado físicamente que sentía como si hubiese estado en un cuadrilátero de boxeo con el mismo diablo. Pero siempre que hacía la invitación, había una respuesta de Dios a su fidelidad, y eso era grandioso. Aunque no hay una cifra exacta, se estima que unos 100 millones de personas llegaron a verle en directo en alguna de sus predicaciones, y muchas más le escucharon en radio o lo vieron por televisión. A Billy le ofrecieron un contrato de $5 millones en la cadena televisiva NBC para aparecer durante 5 años en uno de sus programas, pero él lo rechazó porque no quería suspender las cruzadas evangelísticas. En 1957 estuvo en Nueva York, en el Madison Square Garden, durante 16 semanas, y en 1959 dirigió su primera campaña en Londres, la cual duró 12 semanas. La mayor audiencia en la historia del ministerio de Graham se reunió en la Plaza Yeouido en Seúl, Corea del Sur, en 1973. 1.100.000 personas asistieron durante el tiempo que duró la cruzada. Si hablamos de los resultados de sus cruzadas, se estima que 3.2 millones de personas respondieron a la invitación personal de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, y muchísimos millones de personas más vinieron a Cristo indirectamente con el material evangelístico de la asociación que él fundó. Debido a sus cruzadas, Graham ha predicado el Evangelio a más gente en persona que nadie en la historia del cristianismo. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Billy decidió cambiar el nombre de Cruzadas por Festivales, debido a una connotación potencialmente ofensiva de la palabra cruzada entre los musulmanes. La postura de Graham respecto a los derechos civiles y la segregación fue contradictoria en sus primeros años. Como muchos personajes públicos blancos, no mostró preocupación en un principio por la segregación hasta que el movimiento por los derechos civiles comenzó a cobrar fuerza a principios de los años 50. Su autobiografía dice que en 1953 echó abajo de forma dramática las cuerdas que los organizadores habían colocado para separar al público en una de sus reuniones. Antes del histórico fallo contra la segregación en las escuelas, Graham aseguraba que la Biblia no decía nada que apoyara la segregación. Posteriormente, se alzó como oponente de dicha segregación y el racismo, recordándoles a las audiencias el pacto del cristianismo con el marginado y el oprimido. También se metió en una discusión con un miembro sureño del Ku Klux Klan sobre por qué era importante la integración de los negros en la sociedad sureña. Graham dijo: "No hay fundamento bíblico para la segregación. El terreno a los pies de la cruz es llano, y me emociona cuando veo a blancos y a negros juntos ante la cruz". Graham pagó el dinero de la fianza para asegurar que Martin Luther King Jr. fuera puesto en libertad
luego que el movimiento de los derechos civiles en los años 60, e invitó a King a que le acompañara en el púlpito en su campaña de 16 semanas en Nueva York, en 1957. Durante ese periodo de 16 semanas, a Graham lo oyeron 2.3 millones de personas, quienes se reunieron para escucharle en el Madison Square Garden, en el estadio de los Yankees y en el Times Square. Graham nunca se consideró un gran predicador o evangelista, sino más bien decía que era un portero de la casa de Dios quien ayuda a la gente a entrar, y confesaba sentir una unción espiritual para esa tarea. En una de sus biografías llamada La historia de Billy Graham expresa: cuando llego a la parte de extender la invitación al altar, percibo a Dios venir a mí y siento un poder hacia esa invitación que resulta sumamente especial. En cuanto a la política, Graham fue un miembro registrado del Partido Demócrata. Se inclinó hacia los republicanos durante la presidencia de Richard Nixon, aunque no se aliaba por completo por el derecho religioso, diciendo que para Jesús no existía partido político. Él procuraba no promocionar abiertamente a candidatos políticos, pero les dio su apoyo a algunos a lo largo de los años. Se negó a unirse a la organización política llamada La Mayoría Moral, de Jerry Falwell, en 1979, diciendo: «Estoy a favor de la moralidad, pero la moralidad va más allá del sexo y llega hasta la libertad humana y la justicia social. Como reverendos, sabemos muy poco como para hablar con autoridad sobre temas como el Canal de Panamá o la superioridad armamentista. Los evangelistas no nos podemos identificar plenamente con ningún partido ni persona en particular. Tenemos que quedarnos en medio para predicar a todas las personas, de izquierda y de derecha. No he sido fiel a mi propio consejo en el pasado, así que lo seré en el futuro». Según una entrevista de 2006 en la revista Newsweek, para Graham la política va después del Evangelio. Cuando Newsweek le preguntó a Graham si los ministros, ya sea que se consideren evangelistas o pastores, o ambos en parte, deberían pasar tiempo implicados en política, respondió: «¿Sabes? Tengo la opinión de que depende de la persona según se sienta guiada por el Señor. Muchas de las cosas sobre las que hice comentarios hace años no eran del Señor, estoy seguro, pero creo que hay algunas, como el comunismo o la segregación, sobre las que creo que se tiene la responsabilidad de hablar». Billy Graham tuvo audiencias personales con muchos de los presidentes estadounidenses, mientras estos trabajaban en función. Desde Harry Truman hasta Donald Trump, Graham aconsejó a todos los presidentes. Su presencia les confería confianza a los mandatarios, especialmente ante decisiones trascendentes de la nación. Ha aconsejado sobre el prejuicio racial, la conveniencia de la decencia y la deshonra de la indecencia, entre otros temas. Visitó el despacho Oval cuando presidía Harry Truman en 1950 para instarle a que se enfrentara al comunismo en Corea del Norte. Sin embargo, Graham y sus amigos no estaban familiarizados con el protocolo de Washington y por su inexperiencia dieron detalles de la visita a los miembros de la prensa que esperaban afuera. Graham y sus acompañantes cedieron incluso a las peticiones de la prensa de que se arrodillaran sobre el césped de la Casa Blanca, como si estuvieran orando. Obviamente esto no fue del agrado del presidente Truman y la Casa Blanca, por lo que Truman no habló con Graham durante años después de su encuentro. Graham a menudo contaba esta experiencia como advertencia de que no revelaría nunca más sus conversaciones con los líderes mundiales. A pesar de este impasse, Graham se convirtió en un asiduo visitante del despacho Oval durante la presidencia de Dwight Eisenhower, a quien aconsejó para que interviniera con tropas federales en el caso de los 9 de Little Rock, los estudiantes de secundaria afroamericanos que fueron retenidos por orden del gobernador de Arkansas. Y fue en esa época, en un campeonato de golf en Washington, cuando conoció y se hizo amigo íntimo del vicepresidente Richard Nixon. Eisenhower invitó a Graham a que visitara al expresidente cuando éste estaba en su lecho de muerte. Graham también aconsejó a Lyndon B. Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton y la familia Bush.
Después de que se aprobara una ley especial a su favor, a Graham se le permitió dirigir el primer servicio religioso en las escaleras del edificio del Capitolio en 1952. La excepción destacada entre los presidentes modernos fue John Fitzgerald Kennedy, quien era católico, pero jugaba al golf con Graham en ocasiones. Graham era amigo de Nixon y lo apoyó de forma prominente frente a Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960. Nixon escribió a Graham tras esas elecciones: "A menudo les he dicho a mis amigos que cuando te metiste en el ministerio, la política perdió a uno de sus mejores profesionales en potencia". Graham pasó la noche de la presidencia de Johnson en la Casa Blanca y se quedó la primera noche de la de Nixon. Tras la exitosa campaña presidencial de Nixon en 1968, Graham fue consejero, visitando la Casa Blanca y dirigiendo algunos de los cultos privados que organizaba el presidente. Nixon le ofreció a Graham ser embajador en Israel en una reunión que tuvo con Golda Meir, pero Graham rechazó la oferta. Nixon apareció en una de las campañas de Graham en East Tennessee, convirtiéndose en el primer presidente en dar un discurso en un escenario evangelístico. Sin embargo, su amistad se volvió tensa cuando Graham reprendió a Nixon por su comportamiento tras el Watergate, y finalmente se reconciliaron tras la dimisión de Nixon. Graham anunció en ese momento: "Estoy fuera del escenario político". Cuando Graham fue hospitalizado de forma breve en 1976, 3 presidentes lo llamaron en un día para desearle una pronta recuperación: el expresidente Nixon, el presidente en funciones Ford y el presidente electo Carter. Graham fue uno de los invitados personales de Reagan a su investidura y también dio su bendición en la de George W. Bush, quien hizo público el hecho de que gracias a una conversación que sostuvo con Graham, dio el paso de fe a una verdadera conversión. En su biografía, Un cargo que mantener, Bush relata el efecto que tuvo Graham en su vida. Era el verano de 1985 y Billy nos visitó en Kennebunkport, Maine, lugar donde pasábamos las vacaciones. Ese fin de semana, el reverendo Graham plantó una semilla de mostaza en mi alma, una semilla que germinó hasta crecer el año siguiente. Era el comienzo de un nuevo caminar en el que comprometería mi corazón a Jesucristo de nuevo. 2 días después de las elecciones presidenciales del año 2000, Graham habló en un desayuno de oración en Florida con George W. Bush como invitado. En una campaña en Nueva York en 2005, Bill Clinton recordaba que había asistido de niño a una campaña de Billy Graham en Little Rock, Arkansas, en el año 1959. Graham presidió los servicios en el entierro del presidente Lyndon B. Johnson en 1993 y el funeral de Richard Nixon en 1994. Lamentablemente, no pudo oficiar el funeral de Estado de Ronald Reagan el 11 de junio del 2004 por una operación reciente de implante de cadera. Graham había sido la primera opción de Reagan. Luego, otro percance de salud le impidió oficiar el funeral de Estado de Gerald Ford el 2 de enero de 2007, así como el funeral de la ex primera dama Lady Bird Johnson en julio del 2007. El 25 de abril del 2010, el presidente Barack Obama visitó al reverendo Graham en su casa de Montreat, Carolina del Norte, donde hicieron una oración privada. En total, Graham conoció a 13 presidentes de los Estados Unidos. A lo largo de su vida, Billy Graham huyó de las jerarquías, los cargos políticos, posiciones privilegiadas en consejos de administración de multinacionales y muchas otras ofertas que recibió a lo largo de sus años. En su lugar, confrontó sin titubeos el pecado de los hombres y mujeres más poderosos del planeta, entre los que se encuentran todos los presidentes de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, pero también los primeros ministros de países como Rusia comunista, Corea del Norte y China. Tal vez el último legado que deja Graham es su habilidad para presentar el Evangelio en el idioma de la cultura. Lo hizo de forma brillante,
haciendo uso de las tecnologías emergentes: radio, televisión, revistas, libros, columnas de opinión, películas, emisiones por satélite e internet para llevar su mensaje, explica un reportaje de Christianity Today, la revista que fundó y que sigue siendo una referencia periodística e informativa para el mundo evangélico actual. Cuando Billy Graham empezó a predicar internacionalmente, desarrolló una pasión por unir a todos los cristianos en la tarea común de la evangelización total del mundo. En la década de 1970, Billy Graham percibió la necesidad de un congreso mundial para reformular la misión cristiana en un mundo de agitación política, económica, intelectual y religiosa. Creía que la Iglesia debía comprender las ideas y los valores detrás de los rápidos cambios en la sociedad. En julio de 1974, más de 2.400 participantes de 150 países se reunieron en Lausana, Suiza, para el primer Congreso Internacional de Evangelización Mundial. Este evento lanzó el movimiento Lausana, que aún hoy se encuentra vigente. La revista Time lo describió como un formidable foro, posiblemente el encuentro de cristianos de más amplio alcance que se haya realizado jamás. Por otro lado, su vida pública y privada fue ejemplar. Por eso, a mediados de la década de 1970, muchos lo consideraban el pastor de América. No hay manera de calcular con precisión el impacto que el reverendo Graham tuvo sobre el crecimiento del cristianismo evangélico en los Estados Unidos. Él nunca se involucró en escándalos como otros predicadores. Fue austero con el dinero y recibió solo un salario racional para sí. Renunció a recibir donaciones para sí mismo, hizo que su conducta reflejara a Cristo en todas las áreas de su vida. Tomó decisiones prácticas como el nunca estar a solas con ninguna mujer. La regla Billy Graham, o la regla Pence, como se conoce actualmente, es una práctica entre los líderes varones cristianos. Esta establece el compromiso de evitar pasar tiempo a solas con mujeres, es decir, el manifiesto exige que el hombre nunca esté solo con una mujer que no sea su esposa. Esto incluye salir a comer, viajar, encontrarse en privado o asistir a reuniones donde se sirva alcohol. Billy Graham fue el más notable defensor de esta práctica. Actualmente se le llama regla Pence porque el vicepresidente Mike Pence se adhirió a ella. La integridad de Graham animó a millones de personas a seguir su guía espiritual. En sus filas estuvieron personalidades como Martin Luther King Jr., el cantante de U2 Bono, Muhammad Ali y todos los presidentes de Estados Unidos por 60 años. Era considerado por sus contemporáneos como alguien con humor, sin prejuicios, sincero, inocente y abierto. Graham fue el predicador de Estados Unidos por excelencia, un confidente tanto de presidentes como de plebeyos, un hombre que cruzó las líneas denominacionales y barreras raciales con las buenas nuevas del amor de Dios, quien llevó consuelo y esperanza en momentos cuando la tragedia embargaba el país. Durante el transcurso de su vida, Graham tuvo infinidad de oportunidades para desviarse de su propósito. Él pudo construir instituciones, establecer universidades o convertirse en presidente de tal o cual organización, pero todas esas posiciones las rechazó. Siempre dijo: he sido llamado para ser evangelista, no me inclinaría a ser rey. Quienes conocieron a Graham dicen que fue uno de los hombres más humildes que jamás haya existido. La falta de auspicio para sí mismo, su espíritu competitivo y su celo lo liberaron de modo que pudo mantener sus ojos fijos en Dios, apoyar a otros y dejar que fuese Dios quien lo proveyera a él. Billy siempre decía que no se debía tener una opinión propia superior a la que se debería tener, es decir, no pretenda subir y querer tocar la gloria de Dios. Millones de personas conocieron a Billy Graham por su prédica bíblica simple y franca, salpicada una y otra vez con frases como "la Biblia dice" y "Dios te ama". Graham fue un insaciable lector de historia y política y le gustaba insertar acontecimientos de actualidad en sus sermones para hacer de estos culturalmente relevantes a su audiencia. Sin embargo, su mensaje básico de salvación a través de Cristo nunca cambió. Graham
siempre le atribuyó el éxito de sus cruzadas evangelísticas a la oración. Él siempre decía que las 3 cosas más importantes en cualquier cruzada eran, primero, la oración, segundo, la oración y tercero, más oración. Billy Graham no estuvo exento de los conflictos, pero decidió concentrarse en su misión y dejar que Dios se encargara de sus enemigos. Aunque era muy reconocido por querer ayudar a construir el puente de unión de la brecha entre los fundamentalistas y las denominaciones establecidas, hubo muchas ocasiones en las que lo criticaron por sus actos en ambos bandos. Hubo varias ocasiones en las que escuchaba alguna de las mentiras, verdades tergiversadas y calumnias que me hicieron guardar resentimiento y estuve tentado a arremeter contra eso, escribió Graham en su diario. Pero luego, una veintena de escrituras comenzaba a hacer eco en mi oído, penetraban mi corazón y poco a poco el Espíritu de Dios vertía en mí un amor conmovedor hacia esos hermanos. En el corazón de mi papá, explicaba su hijo Ned, siempre estuvo el deseo de ver la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿sabes? Eso no sucedió. Esto lo afligió y le causó un profundo dolor. No obstante, él nunca criticó o condenó a nadie. Mi padre era una persona muy tolerante y sin prejuicios. Su hija mayor, Gigi, cuenta que en pleno escándalo de la familia Clinton, ella fue la acompañante de su padre durante la celebración del 75º aniversario de la revista Time. Los Clinton también asistieron esa noche a la celebración. Gigi cuenta que su papá se sentó con los Clinton y compartió con ellos con mucho afecto y gracia. De regreso al hotel, ellos conversaron sobre cuán difícil debió ser para los Clinton estar en medio de tanta gente que chismoseaba y los juzgaba. El comentario de Billy fue: la labor del Espíritu Santo es confrontar, la de Dios juzgar y la nuestra amar. La gracia y aceptación por los demás, de manera genuina, junto con su capacidad para evitar asuntos controversiales, le proveyeron una plataforma de ministerio muy amplia. En 1950 fundó la Asociación Evangelística Billy Graham, con sus oficinas centrales en Minneapolis. Posteriormente, la asociación se trasladó a Charlotte, Carolina del Norte. Los ministerios de la Asociación Evangelística Billy Graham incluían un programa de radio semanal emitido por todo el mundo durante más de 50 años, llamado La Hora de la Decisión. Especiales sobre misiones en televisión que se han emitido regularmente en horario de máxima audiencia en casi todos los mercados de Estados Unidos y Canadá. Una columna de prensa llamada Mi Respuesta, publicada por varios periódicos de Estados Unidos. La revista Decisión, la publicación oficial de la asociación. Cristianismo Hoy, revista que se lanzó en 1956. Una página web de un programa para niños creada por la asociación. Y la empresa Worldwide Pictures, productora de material audiovisual evangelístico que ha distribuido más de 130 películas alrededor del mundo. Graham animó a muchos en el mundo, pero nadie lo apreciaba más que aquellos que laboraron con él en la asociación evangelística. Billy siempre fue un estupendo ser que infundía aliento, inspiraba confianza en quienes trabajaban para él. Sus colaboradores identificaban también a Graham como alguien a quien le encantaba reír. Ellos recuerdan cuando una vez Graham llenó el sombrero de un colega suyo con espuma de afeitar. Billy siempre estuvo lleno de alegría y entusiasmo, era auténtico, se comportaba tal cual es, en el púlpito y fuera de él. Graham también fue honrado con frecuencia por las encuestas, incluida la Greatest Living American, y ha aparecido continuamente en los rankings entre las personas más admiradas de Estados Unidos y el mundo. Entre 1950 y 1990 apareció con la mayor frecuencia en la lista Gallup de las personas más admiradas y estuvo en la 7ª posición de la misma lista de personas más admiradas por los estadounidenses en el siglo XX. El Servicio de Correos de Estados Unidos dijo que Graham era uno de los pocos estadounidenses, junto con el presidente, a quien se le podía entregar una carta en la que solo colocaran su nombre y el país.
Por ejemplo, Billy Graham, Estados Unidos. En 1967 fue el primer protestante en recibir un título honorífico del Belmont Abbey College, una escuela superior católica. En 1971, Graham recibió un premio de la Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos al ser reconocido por el Comité Judío Estadounidense con su Premio Interreligioso Nacional por sus esfuerzos a favor de las relaciones judio-cristianas. El comité lo nombró uno de los mayores amigos cristianos de los judíos del siglo. Ese mismo año, el pueblo de Graham en Charlotte acogió el Día de Billy Graham, en el que el presidente Nixon hizo una aparición. Recibió la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la Libertad de Reagan, los mayores honores civiles de Estados Unidos. En 1986 le dieron a Graham los más altos honores de Carolina del Norte, el Premio de Carolina del Norte por su servicio público. El presidente Bill Clinton y el líder de la mayoría del Senado, Bob Dole, premiaron a Graham con la medalla en el Capitolio en 1996. El 30 de mayo de 1999 invitaron a Graham a hacer la oración previa a la carrera en las 500 millas de Indianápolis. En diciembre de 2001 le entregaron la categoría honorífica de Caballero Comendador Honorífico de la Orden del Imperio Británico por su contribución internacional a la vida civil y religiosa durante más de 60 años. El 31 de mayo de 2001, la biblioteca Billy Graham, de más de $27 millones, fue dedicada oficialmente en Charlotte. Los expresidentes Jimmy Carter, George W. Bush y Bill Clinton asistieron para celebrarlo con Graham. Una autopista en Charlotte lleva el nombre de Graham, la I-240, la cual pasa cerca de la casa de Billy en Nashville. Por proveer de una plataforma durante sus eventos a muchos artistas musicales cristianos, la Asociación de Música Gospel incluyó a Graham en el Salón de la Fama de la Música Gospel en 1999. En el año 2000, la ex primera dama, Nancy Reagan, le entregó a Graham el Premio a la Libertad de Ronald Reagan. Graham fue amigo de los Reagan durante años. Graham recibió el premio al hermano mayor del año por su trabajo a favor de los niños. Ha sido citado por el George Washington Carver Memorial Institute por sus contribuciones a las relaciones raciales. Ha recibido el premio de la Fundación Templeton por el progreso en la religión y el premio Sylvanus Thayer por su compromiso con el deber, honor y país. El Centro de Salud Infantil Billy Graham en Nashville lleva su nombre y está financiado por la Asociación de Graham. También existe una cátedra con su nombre en la Universidad Bautista de Alabama, llamada Cátedra de Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia Billy Graham. Su alma mater, Wheaton College, tiene un archivo con sus trabajos en el Centro Billy Graham. El Seminario Teológico Bautista del Sur tiene la Escuela de Misiones, Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia Billy Graham. En fin, Graham ha recibido 20 títulos honoríficos y ha rechazado por lo menos otros tantos. En 2011, la Escuela Superior Northwestern College en St. Paul, Minnesota, de la que Graham fue un día presidente, nombró su edificio más nuevo en el campus como el Billy Graham Community Life Commons. Billy Graham fue un autor de libros prolífico. Escribió incontables sermones y discursos, columnas de diarios, 32 libros que ayudaron a muchas personas a conocer y entender el amor de Dios. También escribió su autobiografía en 1997, llamada Tal como soy. Su cita favorita era: "Mi único propósito en la vida es ayudar a las personas a encontrar una relación personal con Dios, que creo surge al conocer a Cristo". El 14 de agosto de 1981, su madre Morrow partió a la presencia de Dios tranquilamente mientras dormía. Durante sus últimos años, cuando su salud decayó y su esposo ya había fallecido, Morrow Graham se dedicó a la oración y a escuchar la palabra de Dios cada mañana. Cuando Billy se enteró del fallecimiento de su madre, el llanto y el regocijo vinieron al mismo tiempo. Dijo en ese momento que de todas las personas que había conocido,
su madre fue la más grande influencia que tuvo, y que estaba seguro de que una de las razones por las que el Señor lo dirigió y lo protegió a través de todos esos años de vida y ministerio fue gracias a las oraciones de sus padres. Para Billy siempre fue un alivio saber que sin importar en qué lugar del mundo estuviera, su madre estaría orando por él. El testimonio de vida de la madre de Graham le enseñó cómo debía vivir y aún con su muerte le mostró cómo partir. Años más tarde, el 14 de junio de 2007, fallece su amada esposa Ruth a los 87 años en Charlotte, Carolina del Norte. El mismo Billy Graham dijo que él y Ruth serían enterrados en la biblioteca que lleva su nombre. Ruth Graham fue tratada de neumonía y su salud mejoró temporalmente antes de desmejorar debido a su debilidad. Graham dijo que Ruth fue la compañera de vida y fueron llamados por Dios como un equipo. Añadió que nadie más podría haber llevado consigo la gran cantidad de cosas que implicó su ministerio y sus años de trabajo habrían sido imposibles sin su estímulo y apoyo. Se sentía muy agradecido que el Señor le hubiera dado a Ruth y sabía que la extrañaría terriblemente, pero decía: espero el día en que me uniré con ella en los cielos. Ruth Graham Bell nunca explotó ni codició en toda su vida el estatus de su posición como mujer de Billy Graham. Tras bambalinas, era considerada el soporte y la confidente más cercana del predicador durante su carrera espectacular. Ruth fue una noble mujer, llena de fe, quien inspiró a la gente en todo el mundo con su buen humor, inteligencia, elegancia y bondad. Para Billy era algo normal compartir pensamientos sobre la muerte. ¿Temes a la muerte?, le preguntaban a menudo, y él contestaba firmemente: no, estoy deseando la muerte con gran expectación. Estoy deseando ver a Dios cara a cara, y eso podría suceder en cualquier día. Para el final de su vida, Billy mantuvo el Evangelio como su enfoque personal y su último mensaje al mundo fue: no importa cuál sea tu problema, si tú y yo pudiéramos sentarnos y conversar, me gustaría decirte una gran verdad. Dios te ama y Él puede hacer una diferencia en tu vida si se lo permites. Dios te ama tanto que envió a su Hijo al mundo para morir por tus pecados. Cuando abrimos nuestros corazones a Cristo, Él perdona nuestros pecados y viene a vivir en nosotros por el Espíritu Santo. También nos da la fuerza para el presente y la esperanza para el futuro. Su hijo Franklin Graham dijo que sin duda su padre compartiría el mismo mensaje una y otra vez. Después de todo, fue lo que vivió y respiró hasta su último aliento. Su mensaje para el mundo es el mismo que dio en sus comienzos. Él no acomodó el Evangelio según los tiempos, ni lo cambió por conveniencia, ni por quedar bien políticamente con nadie. La pureza del mensaje de la cruz la predicó hasta el final. Billy decía: hay solo un mensaje que puede cambiar corazones y vidas de las personas. No es la cruz que cuelga en la pared o en el cuello de alguien, sino la verdadera cruz de Cristo. Esta está marcada con una cicatriz y está ensangrentada. La de Jesús fue una cruz fuerte. Sé que muchos reaccionarán a este mensaje, pero es la verdad, y con todo mi corazón quiero dejarte con la verdad. Él te ama, deseando perdonarte de todos tus pecados. Cuando se le preguntó sobre el legado que esperaba dejar, Billy Graham respondió con serenidad: quiero que me recuerden como una persona que le fue fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a las Escrituras y fiel a su llamado. Quiero que el mundo recuerde a Billy Graham como un hombre que dedicó su vida al Señor y nunca dio marcha hacia atrás. Billy Graham falleció el miércoles 21 de febrero del año 2018 a la edad de 99 años en su hogar de Montreat, Carolina del Norte, después de una larga batalla con diversas dolencias que le mantuvieron débil en sus últimos meses. No obstante,
su debilidad no impidió mantenerse con lucidez hasta el último momento. Él dijo una vez: cuando alcancemos el fin de nuestro viaje por la tierra, simplemente estaremos a punto de comenzar. Ahora está en la presencia del Señor. En su último mensaje de cumpleaños, Billy Graham ya sentía la cercanía de la muerte. Entonces, sus palabras fueron estas: algún día leerás o escucharás que Billy Graham ha muerto. ¿Sabes? No creas ni una palabra. Yo estaré mucho más vivo de lo que estoy ahora. Simplemente habré cambiado mi dirección de domicilio. Estaré en la presencia de Dios. Creo que las palabras no alcanzan para describir